Buenas noches, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio de los extremos se tocan, ¿sí? Estamos estudiando desde Jesús misionero hasta Constantino emperador. Entonces aquí estamos estudiando toda la tragedia, ¿sí? Que ocurrió durante la vida del Maestro Jesús, que fue mucho porque ocurrió la desencarnación de Jesús, la crucifixión, la vida de los apóstoles, el asesinato del maestro Juan y Jesús, eh, una cantidad de cosas que pasaron en ese tiempo. Y vamos aquí estudiando y analizando todo lo que ocurrió hasta Pablo. Pablo de Tarso tiene historia en esto que estamos estudiando porque él fue, él fue el apóstol, digamos así, que reemplazó a Judas, ¿sí? Entonces, y muy noble, por cierto, porque pues fue aceptado en la comunidad de los apóstoles y le pidió a la Madre María que lo reconociera por hijo. Me parece muy hermoso. Entonces aquí estamos en toda esta polémica que no, vamos siguiendo el estudio para nosotros enterarnos, porque esta sí es la vida real de lo que ocurrió. Sí hay muchos escritores y todo que realmente no saben, pero esto lo está contando el maestro Joaquín Trincado, que fue actor personal en aquellos tiempos. Y él tiene todo grabado en su espíritu y lo da a conocer porque es de la doctrina toda la vida de los misioneros. Entonces aquí vamos nuevamente, amados hermanos. Estamos en el libro de los extremos se tocan en la página 249. Ay, perdón, 149. Y vamos a continuar la lectura de esta lección. Dice así: el señor de Saldúa, que hoy es rey, bueno por temperamento y justo por convicción, ayudaba a Santiago con todas sus fuerzas, pues veía prácticamente que el bienestar crecía y la paz irradiaba en los corazones, hasta el punto de que solo se oía el nombre de hermano y nadie tenía nada propio, y aquello afirmaba a señores y plebeyos de la verdad que el apóstol predicaba. A ver entonces, ¿por qué se perdieron esas enseñanzas? ¿Sí? Digo se perdieron porque aquí cada uno, esto es mío, esto es mío y esto es mío, y de ahí no salimos, ¿cierto? Pero ya sabemos que nosotros no tenemos nada propio, ni siquiera el dinero. Vea, en estos días, amados hermanos, esto nos sirve a nosotros de estudio para entender y comprender y grabar todo en nuestra alma, porque ahí queda escrito. Tantas personas que han perdido sus bienes a través de los tsunamis, de todo lo que ha ocurrido.
Hemos visto los videos donde se caen edificios, donde edificios hermosos se van al suelo como, como mantequilla. Todos aquellos hermanos, porque se ven edificios hermosos, edificios bonitos. ¿Y cuántos hermanos habrá en estos momentos que escasamente que quedaron con lo que tienen puesto? Pudieron haber tenido muchas riquezas, dinero, casas, pero el agua se ha llevado muchas cosas. Los terremotos han acabado con muchas cosas. La madre naturaleza está fuertemente en su plenitud por orden de la ley, porque eso no es por acaso, porque para eso tenemos un gobierno del espiritismo. Digo tenemos porque somos espíritus. Un gobierno del espiritismo que todo lo domina. No solamente en este planeta, en el universo entero. Entonces, realmente nosotros debemos de aprender. Si yo tengo 5 centavos y mi hermano necesita 2 centavos o 3 centavos y yo se los puedo dar, dárselos, porque de pronto tenga una urgencia bien grande. ¿Sí? Si yo veo a una persona en una dificultad y la puedo ayudar, lo debo de hacer. Todo es compartido, porque todo en el universo es unión y nosotros debemos aprender a unirnos en todo momento, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, porque para eso es la ley de amor, para unirnos, para fraternizarnos. Y es duro, sí, pero ¿qué más se puede hacer? Es la ley y no podemos hacer nada. Todo el universo está sujeto a esa ley. Bueno, da pesar, da dolor en este momento lo que está sucediendo en el mundo, pero sabemos que es para la implantación de la comuna de amor y ley. Bueno, mis hermanos. Pero si aquello podía dar alegría y satisfacción a Santiago, la correspondencia de las discordias entre Pedro y Pablo lo amargaban. Más, sobre todo, lo hizo llorar más el dolor causado por un despacho de su madre que le comunicaba los desprecios de su hijo Efraín, a cuya compañía la madre se había acogido en su deseo de ponerlo en armonía con la causa de sus hermanos. Pero ya lo dije antes, era duro de corazón. O sea que la Madre María sufría porque era, digamos, duro de corazón y era rebelde y era de todo. Y uno con un hijo así sufre. Al enterarse el señor de Saldúa de la aflicción del apóstol, lo consoló prometiéndole que tendría en su casa y con gran contento a María. Por lo que Santiago
preparó todo lo necesario y mandó a la anciana venir a Saldúa, lo que realizó inmediatamente ella porque languidecía por los sufrimientos. No temió el tremendo dolor dejar la tierra que tantos recuerdos terribles encerraba y sobre todo el cuerpo del ajusticiado que solo ella y los ancianos Arimatea y Nicodemo sabían dónde estaba. María desembarcó en Tortosa y allí fue recibida por Saldúa y su buena esposa que guarda aquel espíritu. El primer beso que María dio a las mujeres españolas. Hay aquí escenas sublimes, pero son de otro lugar, pues ya he dicho que este libro es solo como un índice de historia y solo pongo esos puntos para decir que María no fue a Zaragoza llevada por los ángeles, sino por su pie, en busca de la vida que le faltaba. Y sembró el amor en las madres españolas y lo tienen y lo muestran en sus sentimientos y corrió gran parte de aquella nación donde de avanzada edad desencarnó dejando allí sus sagrados restos para confirmar una promesa que hizo a las mujeres que tanto la amaban, de que estaría en España hasta el fin de los siglos. Y si la razón no bastara para declarar falsos todos los embrollos de la religión católica sobre María, estos hechos serían bastante a demoler el edificio de la mentira, y digo que bastarían porque ellos se pueden apoyar y se apoyan en la ciencia. Cuando Santiago ya tenía a su madre a su lado, si antes era amado, ahora rayaba en la veneración, el amor, respeto al apóstol. Cuando llevaba del brazo a su madre anciana y de majestad y cabellos emblanquecidos, que sentaba que sentada en las riberas del Ebro hasta que le hicieron una aula donde la rodeaban las madres y las jóvenes para aprender de ella a criar a sus hijos y ser esposa como ella había sido hasta esta prédica era la más eficaz porque las madres son en todo en la humanidad y con esas enseñanzas la doctrina de sus hijos no podría morir. Entonces aquí tenemos una gran enseñanza, amados hermanos, pero lógicamente que como la Madre María, por ser un espíritu tan elevado, pues tuvo que haber sido una madre magnífica, una esposa mm, amorosa, pero como todos los seres humanos, ¿verdad? Porque cada ser, nosotros los seres humanos, y yo pienso que los maestros, por más elevados que sean, siempre la materia debe tener alguna imperfección, ¿cierto? Ya
bueno, en fin, algo se ha de presentar, pero en realidad es algo muy hermoso, porque realmente, y nosotras aquí, por lo menos en el caso mío, yo pienso que nosotras aquí en este pueblo de Colombia, digo yo, donde yo vivo, serían muy pocas las mujeres que fueron preparadas para ser madres, porque nos criaron, en el caso mío, con una ignorancia la terrible. Entonces llegaba uno a ser no ignorante, sino ingenuo, sino ignorante, porque ignoraba mucho las cosas, ignoraba uno lo que le ocurriría a uno como mujer, y son muchas las cosas que le hacen falta a la mujer, que le digan a uno desde pequeño una educación que verdaderamente lo haga sentir a uno mujer y madre cuando ya tenemos nuestros hijos. Pero un día llegará ese día. Entonces encontramos Santiago ya había sido requerido por el rey árabe de Granada y fue y dejó discípulos. Lo mismo hizo en todos los señoríos que cumplían con fidelidad la ley que les daba, y solo había pequeñas sombras de rastro que dejaron los brigantinos y su paso con el Cristo. Pero fijémonos, amados hermanos, esta historia que está contando el maestro Jesús, el maestro juez, es del tiempo de Jesús, pero hoy por hoy el Cristo sigue teniendo vida porque le dan vida los cristianos, y para los cristianos a todo momento es Jesucristo, que a mí me enerva, la verdad, lo digo en verdad, porque yo amo tanto al Maestro Jesús que ni siquiera me atrevo a decirle Jesús, simplemente le doy el título de Maestro porque se lo merece, y por su amor y porque es el Mesías del amor y la libertad. Pero ¿quién le puede decir a estos hermanos otra cosa? Entonces, eso da tristeza. Y eso los va a hacer sufrir mucho a su desencarnación, porque ya las religiones con la cruz y el Cristo están enterradas. Entonces todos estos hermanos que desencarnan en estos tiempos van a... Ellos encarnan sabiendo la verdad, ¿sí? Pero como la materia nos hace olvidar, sí, porque es una ley, pero siguen ellos en su gore gore de Jesucristo y ahí se quedan. Algunos despertarán y se darán cuenta, ¿no? Pero otros no. Santiago fue avisado con urgencia de un litigio entablado ante el foro romano por Pedro y Pablo, porque Pedro quiso sostener que los romanos eran culpables de la muerte de Jesús, en tanto que Pablo razonaba y comprobaba que los culpables eran los judíos, para lo que se apoyaba en la profecía de Isaías, y en esto tenía razón, pero no la tenía en lo que sostenía sobre que Jesús era el Cristo vivo y encarnado. Es que Pablo era terco,
era testarudo. Encarnado. Pero Pedro lo que pretendía era, era ser reconocido como primero que Pablo en la fundación de la iglesia y se apoyaba en las palabras que Jesús dijera al cambiarle el nombre y que solo tenía el alcance de ser primero en los que le siguieron y Pablo lo rebatía porque lo había negado. Eso sí fue cierto, ¿sí ve? Entonces, yo pienso que hay muchas cosas. No puedo decir que Pablo no quería, que Pedro no quería a Jesús, porque sería decir algo contradictorio tal vez. Pero lo negó por miedo, fue cobarde y lo negó. Bueno, él tendría sus razones por qué lo negó, pero realmente esas cosas, eso tenía que suceder porque el Maestro Jesús ya se lo había dicho. El foro romano pidió antecedentes. Pablo confesó al fiscal que había sido admitido en la comisión de los apóstoles de Jesús por Santiago, hermano del Señor, y que Juan, el que estaba en la iglesia de Mesopotamia, estaba presente con la madre de Santiago y de Jesús al efecto. Fueron requeridos Juan y Santiago, mandando Juan las declaraciones por escrito y compareciendo Santiago en Roma, con cuya presencia Pedro y Pablo delegaron en él todo el asunto que solventó con el fiscal, acordando que, puesto que Roma era la capital del imperio, de derecho pertenecía a la iglesia de mayor categoría allí, no importando que Pablo hubiera hecho iglesia en Antioquía, cuando aún no pertenecía de hecho al apostolado. El fiscal estaba de acuerdo con Santiago, pero como el que representaba a la congregación de Roma era judío y contrario a los romanos, y el de la iglesia de Antioquía era romano y ya de acuerdo pertenecía al apostolado, para evitar ulteriores consecuencias, debía el jefe reconocido de los apóstoles de Jesús ordenar a Pedro y respetar a Pablo y a Pablo el respeto a Pedro, y que juntaran la iglesia de Antioquía a la congregación de Roma, de la que debería depender ante lo civil toda congregación, puesto que estaba al amparo de la capital del imperio. Santiago reunió a Pedro y a Pablo y requirió darse las manos y el beso de paz. Les prohibió al uno predicar la circuncisión y al otro el bautismo. Y bajo ese acuerdo se funda la cátedra de Pedro en Roma, que al serle agregada la iglesia de Pablo se convertiría en iglesia romana, desde que había una
sentencia y, mejor dicho, una intervención del Estado romano. Pero esto no deja de ser una iglesia nacida en la discordia de un egoísta, aunque fuese por amor a Jesús, Pedro, y de un fanático, aunque fuese convicto de su fe, Pablo. En esta obra no tiene parte el apostolado de Jesús, ni le toca a Santiago más que la parte que el derecho le impusiera como exponente de la verdad de primacía. Y tanto es así que Santiago no volvió a Roma ni los amonestó, aunque por medio de Jesús y otros los mantuviera en la más posible concordancia, a fuerza de amenazas. ¿Cómo sería la lucha? Y bueno, terrible, sí, amados hermanos, terrible porque dos contrapunteando el uno por un lado y el otro por el otro. El uno bien terco y ambos. Y yo tuvo que haber sido una controversia entre esos dos hermanos fuerte. Bueno, que Santiago fue atendido por el foro romano con los respetos más grandes, lo demuestra el hecho de haberle consentido traer consigo a Cayo, un soldado español al servicio de Roma, que lo confirma además que, que el Santiago de España tiene por su apóstol y cuyos restos están en Compostela, Antigua Brigantium. No son los restos del apóstol Santiago, que murió en Jerusalén. Trasladando su cuerpo a Galicia, y por añadidura los apóstoles no se juntaron más desde que se repartieron por el mundo. Este cuento es igual al que hace morir a María rodeada de los mismos apóstoles, viendo ellos que los ángeles se llevaron su cuerpo al cielo. Por esto he dicho atrás que la historia de la Biblia que hoy ponen en manos del público bastaría leer al revés para ver la verdad en muchos de los casos. Los apóstoles, cada uno hizo lo que pudo y todos difundieron la doctrina de Jesús y no de Jesucristo, a excepción de Pablo, que no había medido, que no había medio de arrancar de su Cristo. Aunque Juan desde Mesopotamia le escribió como le fue revelado en sus visiones el Apocalipsis, donde señala el Cristo como dragón, desde que sin ser nada, él lo hacía el todo para la redención del mundo por la fe en él. Santiago, para apoyar esta verdad revelada a Juan, escribió una carta universal que era como la ley de la doctrina, donde se rebatía rotundamente la fe de Pablo que pedía en el Cristo, por lo que Santiago podía, ay caramba,
por lo que Santiago pedía obras que dieran fe de la fe. Al efecto sentó esta sentencia, que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tuviera obras, es muerta por sí misma. Y sigue. Mas alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Demuéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios lo hacen y tiemblan. Mas quieres, hombre vano, saber que la fe sin obras es muerta. Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe fue perfecta porque la mostró con las obras? Ya veis, pues, que por las obras es justificado el hombre y no solo por la fe. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Esta es la clase de doctrina que Santiago dio en España. Esa también es la razón para que España, solo por la Inquisición, fuese sometida al catolicismo, pero nunca fue católica ni cristiana, aunque sí creyente en la fe de sus obras. Entonces vean, amados hermanos, que nos encontramos aquí en una cantidad de cosas, ¿sí? De enseñanzas, y que esto fue lo que verdaderamente ocurrió en la vida de Jesús, desde Jesús a Constantino. Entonces aquí estamos estudiando todo lo que ocurrió y nos damos cuenta que esa madeja todavía la humanidad está desenredándola, porque todavía no han entendido y no ha comprendido que lo que Pablo predicaba del Cristo, eso no existió, porque eso viene de la historia de Jacob, esa piedra que perdió Moisés o que encontraron los soldados, los que dijeron que ese era el Dios de Israel. No, esa fue la piedra que Jacob ungió cuando se fue para Mesopotamia y por el camino se sintió cansado y se acostó y colocó una piedra de cabecera. Y el subir, es decir, el sueño que tuvo en la escala también fue esa misma noche que él puso por piedra puso por la piedra de cabecera. Entonces ahí nace esa piedra porque Jacob se despertó y dijo peligro, pero es que peligro en el antiguo hebreo, Cristo en el antiguo hebreo significa peligro, pero más sin embargo él cogió la piedra, la ungió y se la llevó. Y anduvo hasta Moisés y todavía existe por allá esa piedra. Entonces, todavía están pensando en que el Maestro Jesús es Cristo. No, el Cristo es una piedra. Entonces, bueno, son muchas las cosas que hay que estudiar aquí y analizar y mirar. Y nosotros ya hemos podido pues entender y comprender, ¿sí? Entonces, no, es decir, ya sabemos porque hemos estudiado lo que el maestro Juez nos deja escrito y sabemos
que el Maestro Jesús, a él le pusieron, y eso fue Constantino, el culpable de eso, porque le puso el sobrenombre de Cristo, ¿sí? Porque antes, pues bueno, pero eso fue el remache que hicieron ahí, digámoslo así, y quedó entonces, y por hoy todavía Jesucristo. Y los cristianos no tienen otra cosa sino que Jesucristo. Y pobres hermanos, da pesar, porque como le digo, estamos en el reinado del Espíritu y el Espíritu tiene que evolucionar y analizar y estudiar muchas cosas. Y aunque los espíritus lo sabemos todos, pero la materia nos opaquiza y por eso es que hay que indagar y buscar, no quedarse uno dormido. Por eso es que yo también digo que ojos abiertos y oídos despiertos. Entonces, todos tenemos, todos tenemos que buscar esa verdad, porque la verdad existe. No pueden haber dos verdades, lo dice el mismo maestro y yo también digo lo mismo. ¿Sí? Yo soy María Teresa Vargas y no puede haber otra persona exactamente igual a mí porque todos somos diferentes, como espíritu y como ser humano. ¿Sí? Como espíritu pues somos energía y sí, pero como ser humano no hay dos seres iguales en el universo, por más gemelos que sean. Entonces, bueno, mis amados hermanos, ha sido un placer, me encantó estar con ustedes. Y bueno, aquí seguimos en estos estudios, hermanos, porque tenemos que expandir la doctrina, tenemos que de una o de otra forma sacarla, no dejarla encerrada aquí en los libros. De cualquier forma hay que sacar la doctrina. A través de internet, a través de las emisoras, a través de como sea, pero expandirla. Porque todo se tiene que conocer, no se puede quedar encerrada. Bueno, muchísimas gracias, amados hermanos, y me encantó estar con ustedes.